¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestra clase número 130. El día de hoy vamos a continuar con un nuevo tema, debido a que ya hemos terminado lo que viene siendo la parte de los criterios de congruencia de un triángulo. Vamos a empezar nosotros ya con el tema de medidas y magnitudes, que tiene que ver con el cálculo de perímetros. Vamos a calcular perímetros de polígonos y de los círculos, así como área de los triángulos, de los cuadriláteros, y de seguir desarrollando las fórmulas, ¿no? Para explicar un poquito cómo es, por qué son esas fórmulas. Eh, las fórmulas, bueno, que tenemos para cada uno de los polígonos, ¿no? Que vamos a estar viendo. Y también de los círculos, que, bueno, entonces, para ello, lo que debemos recordar es que pues, nosotros ya hemos visto lo que viene siendo el cálculo de áreas y perímetros desde tiempos de la primaria, ¿sí? Entonces, también hemos trabajado, también trabajamos parte de esto mismo en nuestra etapa propedéutica. Sabemos un poquito, utilizamos nuestro geoplano. En esta parte será muy importante que tratemos de tener nuestro geoplano a la mano, ¿sí? Debido a que nos va a ser de mucha utilidad para poder nosotros trabajar, ¿no? Y a partir de aquí vamos a empezar a descubrir de dónde salen las fórmulas con las que siempre hemos trabajado. Vamos a encontrar que una fórmula para figuras diferentes en las que ya conocemos, que ya se conocen, bueno, y que además aprenderás a utilizar, dice, las literales para representar los datos que es parte de lo que vimos, por ejemplo, como en álgebra. Nosotros le damos mucho importancia a la álgebra porque podemos aplicar la álgebra en este lado, sabiendo que, por ejemplo, nosotros tenemos fórmulas, ¿no? Fórmulas para calcular lo que viene siendo el área y el perímetro. Y cuando tenemos las fórmulas, por lo regular esas fórmulas van con letras, por ello es que el álgebra, por esas letras, bueno, representan un número, y por eso es que es como nosotros pusiéramos un término, ¿no? Lo que es un término. Entonces, por eso es que tiene tanta similitud lo que viene siendo álgebra con bueno, con estos temas que vamos a estar viendo. Entonces, vamos, dice, representando con letras. Nosotros, para la secuencia, dice que vamos a explicar el significado de la fórmula geométrica, considerando las literales como números, generalmente con los que se pueden operar. Oh, aquí se ha comido perdón, y otras las cosas que de repente parece que se le salta por ahí al mano, pero dice, en el aprendizaje anterior estuvimos trabajando con la geometría, vamos a continuar con geometría, y para eso será necesario tu geoplano. Entonces nos dicen que nuestro geoplano, pues, o también lo podemos hacer con nuestro cuaderno de centímetro cuadrado, en la parte, podemos trabajar también en la parte cuadricular del geoplano y trazar esta figura, ¿no? Entonces dice, si quieres conocer la medida del contorno de tu cuadrado sin utilizar la fórmula que aprendiste en la primaria, ¿qué harías para encontrar también la medida de su superficie? Podemos hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, decir que no conocemos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sabemos que eh, algo que debemos entender es, por ejemplo, si yo quisiera decirle que lo voy a poner con la letra L, ¿sí? Por ejemplo, como este es un cuadrado, sabemos que esta arista mide L, no sé cuánto mide, bueno, lo voy a hacer de manera general. O imagínense que, bueno, no una literal, utilicemos el número, ¿no? Sabemos que de aquí de punto a punto tenemos dos unidades cuadradas, por ejemplo, 2, y de este lado tenemos 2, y de este lado también tenemos 2, y de este lado tenemos 2. O sea, sé que lo que voy a hacer es estar sumando 2 más 2, ¿sí? Más 2 más 2, y entonces puedo decir que esto es igual a 8, ¿sí? Pero también puedo tener esta fórmula de decir 4 veces 2, o sea, tengo el mismo número y todos los números los estoy sumando. Entonces, ¿cuántas veces estoy sumando este número? Entonces digo que es mi número y las veces que lo estoy sumando son 4, es decir, dos veces, podríamos decir 2 veces, bueno, 2 veces el 4 o 4 veces el 2, que lo ideal es que lo escriba así, ¿no? Para que no se me 4 veces el 2, 4 veces el 2, para no confundirlo. Esto es igual, ¿no? Porque es conmutativo, ¿no? Puede ser, vale lo mismo 4 por 2 que 2 por 4, pero
Para no confundir el tema, vamos a decir 4 veces el 2. Esta sería una manera. Entonces, para encontrar nosotros el área de un cuadrado, pues basta con decir, eh, perdón, si yo quisiera darle una letra a este número 2, pues dije, por ejemplo, esta es la L, entonces basta con decir 4 veces L, ¿no? ¿Y por qué L? Porque en este caso L va al 2 va a estar representando por la L, entonces también puedo decir 4 veces la L, 4 veces el lado, ¿no? Y entonces podríamos encontrar lo que viene siendo una fórmula para calcular el perímetro de cualquier cuadrado, ¿no? Y obviamente que es un cuadrado de que es aquel que tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Entonces, de esta manera, entonces, esa sería una forma de encontrar fórmulas, de utilizar lo que viene siendo las letras a favor para encontrar algo que me sirva para cualquier tamaño de cuadrado, ¿no? Y nosotros encontrar lo que viene siendo el perímetro. Entonces, si queremos conocer la medida de contorno sin utilizar la fórmula, ¿qué harías? ¿Podrías encontrar también la medida de su superficie? Sí, pues basta con sumar sus lados, ¿no? Y entonces ahora construye la siguiente figura y dice, puedes calcular las medidas del contorno y la superficie de la figura y describe cómo calcular el perímetro y el área de las dos figuras anteriores, ¿no? Entonces, aquí nos dan esto, podemos encontrar su perímetro, podemos encontrar su área. La pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿y cómo la encuentro, no? Sí, entonces describirlo aquí. Entonces dice, bien, ahora observa detenidamente la siguiente figura y construyela en tu geoplano. Sí, para que podamos trabajar con ella. Ya sé que si no tenemos nuestro ejemplo, obviamente, como les vuelvo a decir, también es importante que trabajemos con nuestro cuaderno de centímetro cuadrado porque también podemos hacer ahí. Y nos dan esta figura, ¿no? Nos dicen A y le ponen letras, ¿no? A, B, C, D, E, F, ¿no? Como que si fueran unos puntos. Y después de ello nos dan un problema. Dice, bueno, ahora imagínate que este es un recorrido de un mapa y dice, Alonso tiene que hacer un trabajo en equipo en casa de su compañero Francisco para llegar allá. Tiene que pasar a buscar a sus compañeros Bernardo, Carlos y Daniel. Eduardo, así que llegarán todos juntos, ¿verdad? Porque Alonso es el que vive más lejos de la ubicación, me supongo, ¿no? Entonces, hemos marcado la ubicación de cada uno de estos de la casa inicial del nombre del compañero que vive ahí. Por ejemplo, la A es de Alonso, ¿no? Entonces, si cada unidad lineal de tu plano corresponde a una cuadra, responde las preguntas. Nos hacen las preguntas muy sencillas. Dice, entonces, ¿cuántas cuadras tiene que caminar Alonso para llegar a casa de Francisco? Cuántas cuadras caminó acompañado de Bernardo y cuántas acompañado Bernardo, Daniel y Eduardo? Entonces, ¿cuántas cuadras caminaron juntos Carlos y Eduardo para llegar a casa de Francisco? Nos hacen estas preguntas, lo único que nosotros tenemos que hacer es algo muy sencillo, pues nada más medir las unidades cuadradas, ver, por ejemplo, de los puntos A, B, C, D y E, y hacer una pequeña suma, ¿no? Entonces, dice, al terminar el trabajo, Alonso debe regresar directo a su casa, construye un coplano, la ruta más directa de casa de Francisco a casa de Alonso. Entonces, recuerda que son cuadras y no pueden cruzar en forma diagonal. Eso es muy importante. No podemos hacer diagonales. Y representa lo que hiciste en una hoja de registro rectilíneo, o sea, en hoja de cuaderno, nos dice, habrá más opciones de ruta para Alonso, trázalas en la hoja de registro de mi cuaderno de registro CIME y lo que hiciste al trazar la ruta a su casa directamente fue cerrar la figura y formar un polígono irregular. El perímetro de la figura la puedes calcular cuando la cantidad de cuadras que caminó Alonso, por ejemplo, nos están preguntando, bueno, ya cerramos la figura porque era una figura abierta. Entonces, podemos ya calcular las cuadras que caminó Alonso y las cuadras que el área que estuvo trabajando bueno, o que estuvo rodeando para llegar a lo que viene siendo pues a su casa. Entonces,
Lo único que tenemos es calcular y poner las medidas que necesitan. ¿Sale? Entonces, después vienen algunas actividades muy sencillas. Lo único que nos están pidiendo es que en base a lo que ya hemos visto, nos piden calcular el perímetro y el área de las siguientes figuras aquí en la actividad 1 y explica con las palabras, con tus palabras, cómo calculaste sin aplicar una fórmula, cómo los calculamos, ¿no? O qué fue lo que tú tuviste que hacer. Sí, entonces si vemos esto, pues al final si coincidimos todos en el mismo método que utilizamos, entonces sí podríamos generar una fórmula. Sí, pero en dado caso de que imagínate que no recuerdas la fórmula, simplemente quieres saber o calcular cuál es el área y el perímetro, lo tienes que hacer aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área y el perímetro de esta figura? ¿Cuál es el área y el perímetro de esta figura? Que son muy sencillas, ¿no? Y vemos que aquí tenemos una. Y dice, podrías generalizar una fórmula que te ayude a encontrar el perímetro de un cuadrado o de un rectángulo, porque obviamente algunos son rectángulos, algunos son cuadrados. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para encontrar el área de un cuadrado y la del rectángulo? Entonces, compara con las fórmulas con tus compañeros y comentan lo que obtuvieron. ¿Sale? Entonces, para no perdernos mucho, vamos a dejar hasta aquí, hasta la actividad 1, ya que la actividad 2 la vamos a empezar a trabajar a partir del día de mañana, ya que vamos a empezar a calcular pues el área de los triángulos, ¿no? Entonces, el día de hoy simplemente vamos a estar aquí. Es un tema sumamente muy sencillo. Lo trabajamos en nuestra parte propedéutica, sabemos cómo hacerlo. Entonces, incluso conocemos las fórmulas. Sabemos que debemos, si tú llegas a la conclusión de, bueno, no me acuerdo de la fórmula, pues puedes llegar a la conclusión de la fórmula. Y si recuerdas la fórmula, entiendes el porqué de la fórmula para sacar el área de estas figuras, porque también digo, vas a utilizar otra fórmula, vas a tratar de encontrar tu propia fórmula, ¿no? Pero que al final de cuentas lo que tratamos es de generalizar algo, ¿no? Y que también te quede bastante claro, ¿no? Sobre el porqué de la fórmula que estamos utilizando. Entonces nada más me despido diciéndoles que por favor no olviden enviarme sus lo que vienen siendo sus evidencias. Digo, algunas las voy a revisar en asesorías. Aquellos que no están yendo a asesorías, que están de modo virtual, por favor envíen sus evidencias a plataforma o pueden llevar su manual, por ejemplo, tratar de llevar el manual y avisar que me lo entreguen, porque también de repente a lo mejor si lo llevan y no me lo entregan, pues no me doy cuenta y no lo reviso. Entonces, si no quieren enviar por plataforma, pueden llevar el manual, ¿no? A dirección con la indicación de que se me entregue, ¿no? Para podérselo revisar si es que si es que deciden no enviarlo por plataforma. Pero si no, por favor, tomar sus evidencias, tomar fotografías, pueden mandar a plataformas o pueden mandarlas por los enlaces que se dejaron para la entrega de tareas, debido a que ya no vamos a estar recibiendo trabajos, ya no vamos a estar recibiendo trabajos atrasados, ¿no? Ya llegó esta semana, por lo tanto, a partir de la próxima semana, empezamos ya la semana de mayo, ya no voy a recibir trabajos anteriores, ¿no? Entonces, hasta nada más lo que vemos esta semana, en la semana que viene, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que, pues, hay que ser muy disciplinados en ese aspecto, ¿no? El hecho de estar entregando nuestros trabajos a tiempo también nos ayuda a nosotros a saber si estamos bien o estamos mal, o si aún tenemos dudas, ¿no? Y evita que nos atrasemos demasiado para la hora de que tenga que entregar todas las evidencias, pues obviamente no tenga mucho trabajo acumulado y por lo tanto no me llegue la frustración de que tengo demasiado trabajo. Entonces me despido una vez más, nos vemos en una próxima y hasta luego.